el Foro Fiscal. Pues son las 11:34. Continuamos en el Foro Fiscal. Recuerden, el primer Foro Fiscal del año. Hoy contamos con el economista y abogado y director de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales, Jesús Ruiz Ballesteros. Jesús, buenos días. Hola, buenos días a todos. Feliz año a todo el mundo. Eso digo yo, feliz año. ¿Cómo está siendo este inicio de curso? Muy bien, la verdad que mucho trabajo, muchas cosas que hacer, un poco atípica la Navidad porque hemos tenido mucho movimiento que normalmente suele ser más parado, pero este año ha sido con bastante movimiento y muy contento en general por ello. Jesús, la gente se acaba de incorporar prácticamente, a muchos les ha pillado prácticamente de sorpresa esas negociaciones, esa formación de gobierno, a muchos acaban de incorporarse al trabajo. ¿Cuáles son las novedades para este 2020 en el ámbito fiscal? Por poner un poco así en situación a la audiencia. Bueno, las novedades, en principio, aprobadas no hay ninguna, desde luego, porque no hemos tenido gobierno y no se ha aprobado nada, estamos todavía con presupuestos de Montoro, pero las previstas, o las novedades previstas, con el nuevo gobierno sí que son muchas y muy variadas, y hay incluso, digamos, todos son subidas, porque lo más importante, digamos, en cuanto a concepto es que este gobierno quiere aumentar muchísimo el gasto público, alrededor de 35.000 millones, que se dice pronto, 35.000 millones de euros. Uh-huh. Entonces, claro, para paliar esto, o para cubrirlo, están hablando, por un lado, de que las grandes empresas tributen a un tipo efectivo mínimo del 15%, por ejemplo. Están hablando de subir 2 puntos porcentuales el IRPF a aquellos que ganen más de 130.000 euros y 4 puntos a aquellos que ganen más de 300.000 euros, pero siendo honestos y siendo, realistas, no se va a cubrir nada con esto que acabo de decir. Porque esas grandes empresas son pocas y menos aún son los que ganan más de 300.000 euros en el IRPF o más de 130.000. No apenas se cubriría nada. Luego hay una posible subida de 4 puntos del 23 al 27% para aquellas ganancias de capital que superen los 140.000 euros. Aquí sí que puede haber, expliquemos que esa ganancia de capital se produciría, por ejemplo, en la venta de inmuebles, ¿vale? Aquel que vendiendo un inmueble gane más de 140.000 euros pagará el 27%. Y esto no es una locura, porque tengamos en cuenta que la gente más mayor, si vendiese alguien que tenga 50 y tantos, 60 años y haya comprado hace 30 años, pues no hay que volverse loco para que venda 140.000 euros más caro de lo que compró, evidentemente, ¿no? Piso de Déjame hacer un inciso, Jesús, para avanzar los teléfonos para la audiencia, para que vayan haciendo esas consultas. Recuerden, el 915331851, ese es el teléfono fijo, 915331851. También pueden mandar notas de voz, audios al siguiente número de WhatsApp, es el 609-224-716. También pueden hacer sus consultas a través de, un WhatsApp, escribiéndonos a este teléfono, como decimos, 609-224-716. Decías, Jesús, muchos cambios en el ámbito fiscal, evidentemente, el aumento de impuestos sobre el tipo mínimo en el IRPF, también para las rentas más altas, pero como siempre suele pasar, la receta de elevar los impuestos y elevar el gasto público, pues yo creo que no da, ¿verdad? No queda más remedio que pagar los que estamos en medio. Esto es impepinable. Cuando hablan, por ejemplo, de un impuesto sobre transacciones financieras, vamos a ver, si hay un impuesto sobre transacciones financieras, quiere decir que el traslado a los ahorradores será evidente, ya que el que haga una transferencia el banco se la cobrará, por tanto al final seremos todos impuestos los que estamos indirectos en medio los que pagamos. Hablan de impuestos sobre servicios digitales. Bueno, no es que se lo cobren a Google el servicio digital en sí, es que Google nos lo trasladará a todos los que utilizan Google, o a todos los que hacen publicidad en Google, o obtienen datos de Google y demás, y evidentemente pues nos lo cobrarán a través de estas empresas. No es que, es que es inviable que no sea así. Es decir, los bancos, las entidades financieras, si les cobran €1 por transacción financiera, pues nos tendrán que cobrar ese euro por transacción financiera
a los clientes, eso es impepinable. Luego hablan de la fiscalidad verde, pues, ahí también al final pagaremos todos, es que no queda más remedio. La fiscalidad verde, que ha sido uno de los aspectos que hemos hablado con nuestro anterior invitado, Juan Pina, el presidente de la Unión de Contribuyentes, los impuestos medioambientales, que son los que copan la mayor parte de los impuestos entre las comunidades autónomas, que sabemos que en el 2019, el pasado año, se incrementaron un 11% el número de impuestos, se crearon 7 nuevos de ámbito propio y, claro, hay que recordar, nos hablaba también Juan sobre cuál debería ser el modelo fiscal, a tu juicio, Jesús, cómo debería complementarse, ¿no?, esos impuestos estatales con los gravámenes propios. A mí es que lo que me parece evidente es lo que se hace en cada casa, y es que a mí es reducir el gasto. Nosotros no podemos estar aumentando 35.000 millones por aumentar 35.000 millones y por decir que tenemos que gastarlos. O tú reduces el gasto, o es inviable estar apretando o ordeñando la vaca cada vez que te haga falta dinero. Porque nadie habla de reducir administración, por ejemplo. Ya hay más empleados en la administración que en el sector privado. Eso no hay Estado que lo soporte. No hay un país que soporte que es que los que están en el sector privado, en el fondo, están pagando las pensiones, están pagando el servicio de salud, es decir, los hospitales y demás, están pagando los sueldos de los funcionarios, que es inviable que sean menos que el resto. Eso no hay quien lo soporte. Al final tienes que exprimirlos. ¿Cómo están haciendo algunos? Pues ahora crean nuevos impuestos autonómicos. Hay impuestos por las tierras infrautilizadas, por estancias en establecimientos turísticos, por emisión a la atmósfera de la aviación, por el agua embalsada, por el recargo sobre las cuotas mínimas del IAE, sobre el canon de saneamiento, contaminación atmosférica, sobre, en fin, cinegéticos, aprovechamiento cinegético. O sea, hay auténtica inventiva en las comunidades autónomas para ir cubriendo todo esto. Pues antes de dar paso a la audiencia con sus consultas, vamos a hablar con Rubén, que nos tiene un poco con luz y taquígrafos sobre esas novedades. Vamos a recordarlas. Sí, lo contrario a la carta de los Reyes Magos podría ser, porque a los Reyes Magos se les piden cosas buenas y de cara al año que viene tenemos, o de cara a este año ya, mejor dicho, a este 2020, tenemos en el horizonte algunas subidas de impuestos que nos van a llegar en los próximos días. Así que vamos a contar alguna de ellas, para que Jesús también nos explique, nos valore las que considera más importantes. Por ejemplo, empezamos con el incremento del tipo impositivo del IRPF. Es una de las posibilidades de las que se viene hablando con la formación del nuevo gobierno, con este acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Sería esa subida de entre 2 y 4 puntos para aquellas personas físicas que obtengan rentas superiores a los 130.000 euros. Novedad también de este año: se prorroga el impuesto sobre el patrimonio, no para todas las comunidades autónomas, porque algunos contribuyentes, según en qué regiones, se van a poder beneficiar de esa bonificación al 100% de dicho impuesto, como digo, en algunas regiones. Se mantiene también para este año los límites para tributar en el módulos para autónomos. Van a poder seguir tributando de acuerdo con este régimen, siempre que el conjunto de actividades, eso sí, no superen unos rendimientos íntegros anuales de 250.000 euros. Más novedades: subida de impuestos sobre bienes inmuebles. Hay que recordar que se revisó los valores catastrales de más de 1.000 municipios el pasado mes de diciembre, y van a ser 1.005 municipios en concreto los que van a ver incrementados el importe a pagar en concepto de este impuesto. También para este año se limita, va a tener lugar la limitación de la exención de dividendos. Es una de las medidas estrellas a nivel tributario de este nuevo gobierno: someter a una doble imposición del 5% el importe de los dividendos que obtengan las empresas de otras entidades sobre las que participen, con una participación superior al 5% y una posesión con una antigüedad superior al año. También va a ser una novedad para este año la creación de nuevos tributos, que está todavía por ver, como ese impuesto sobre determinados servicios digitales, la famosa tasa Google, el impuesto medioambiental, o también ese impuesto a las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin. Bueno, pues ahí estamos, avanzando esas materias fiscales en este foro que hoy comenta con Jesús Ruiz Bartolomé, y que vamos a dar paso ya a algunas de las consultas. Nos llega una por WhatsApp y dice así: buenos días, tengo que liquidar unos fondos de inversión para dar la entrada de una vivienda. Aportaría aproximadamente, dice, el 70% del valor de dicha vivienda y tengo fuertes plusvalías en fondos. ¿Cómo hacer para que me saliera
más ventajoso posible fiscalmente el afloro y pago de dichas plusvalías. Muchas gracias. Jesús Ruiz Ballesteros, dinos. Bueno, muy bien. Pensé que iba a preguntar cómo hacer para que me devuelvan ya directamente la renta. Lo más ventajoso posible a nivel fiscal. Claro. A ver, en el momento que estamos ganando dinero hay que pagar impuestos. Y aquí hay una ganancia patrimonial. Lo único que podría haber es si ha tenido o si va a tener durante este año, si las vende ahora, que ya acaba de empezar el año 2020, si las vende ahora y obtiene una ganancia patrimonial, tiene todo el año para ver si en otros fondos y demás tiene pérdidas, y esas pérdidas podría compensarlas con las ganancias de la venta de ese fondo, o bien si está arrastrando de años anteriores algunas pérdidas, también podría compensarlas de los 4 últimos años. Pues esa sería la única forma realmente para la parte de la venta de fondos, porque son operaciones distintas a la compra del inmueble, nada tiene que ver con la compra. Tenemos más consultas relacionadas con el ámbito de la vivienda. Tengo una casa que la hice con la venta de la mía habitual. Resulta que está construida sobre un terreno rústico y ahora la quiero vender. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que hay que pagar un impuesto, según me han informado, cercano al 23% por el total de la venta. Él cree que debe estar errónea esa información. Dice si se lo pueden explicar al respecto, Jesús. Pues bueno, ese 23% es el que paga todo el mundo realmente, es por la ganancia patrimonial. Claro, le pilla por sorpresa, pero es el que paga todo el mundo. Vamos a ver, se paga el 19% por los primeros 6.000 euros, el 21% de 6.000 a 50.000 y el 23% si está ganando más de 50.000. Ahora bien, si lo que ha vendido es su vivienda habitual y todo el dinero que obtiene por la venta de su vivienda habitual lo destina a la compra de la nueva vivienda, que también sea vivienda habitual, entonces sí puede aplicar una exención que es por reinversión de vivienda habitual, siempre que destine todo lo que obtiene por la venta, no la ganancia ni más, sino si vende por 200.000 euros y compra por 200 o por más, estará destinando esos 200.000 euros y con lo cual no pagará ni un duro. Y siempre que sea en su vivienda habitual, ¿vale? Pero tiene que ser así. Si no destina todo, si destina parte, si destina 180 en el ejemplo de los 200, pues entonces pagaría proporcionalmente el porcentaje que le corresponda entre el 19 y el 23. Ese 19 y 23% que es para todo el mundo, que le quede claro. Sí. A nuestro... Es la ganancia patrimonial. Tenga en cuenta que además, este oyente, que paga la ganancia patrimonial de ese 23 es a Hacienda estatal, y luego tendrá probablemente una plusvalía municipal al ayuntamiento que corresponda donde esté la vivienda, del término municipal donde esté la vivienda, tendrá que pagar esa plusvalía, y ese porcentaje depende ya del ayuntamiento. Suele rondar entre el 0,4 y demás, pero depende de los años que él ha tenido, en fin, es complejo calcularlo. Pues seguimos reaccionando y recordando los teléfonos a la audiencia para que hagan sus consultas a Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado, director de Ruiz Ballesteros Abogados y asesores fiscales. Pueden llamarnos al 91-533-1851, 91-533-1851, o escribirnos o mandarnos un audio, una nota de voz al número de WhatsApp 609-224-716. Mientras tanto, a muchas consultas también que nos llegan al correo en materia de vivienda, pero esta es distinta, Jesús. Está la gente en fin de año y todavía están poniéndose activos y demás. Si no, yo te comento las novedades en un momento, ¿eh? Cuéntamelas. Bueno, es que de las que ha comentado Rubén, yo sí quería decir que ha hablado de lo de la subida, ¿no? De los 4 puntos porcentuales o 2 puntos porcentuales, que tengamos en cuenta que es que eso no va a cubrir nada, que es que si hay 100.000 personas que paguen esto puede cubrir 2 millones de euros, hasta 35.000 que quieren gastar, ahí no hay nada prácticamente de dónde rascar, ¿vale? Sí que hay una pequeña bajada que quieren proponer una bajada del tipo del 25 al 23% en las pequeñas empresas, las que facturen menos de 1 millón de euros, pero tampoco supone gran cosa, estamos hablando de las pequeñas empresas, y luego sí que quieren subirle a las SOCIMIs, es decir, a las sociedades de inmuebles y demás, que tributen al 15% los beneficios no distribuidos que hasta ahora no tributaban, ¿vale? Y esto sí que es a grandes fortunas y demás, pero claro, los no distribuidos, con lo cual se acabarán distribuyendo y tampoco tendrá gran influencia. Aquí iremos al final a subidas de diésel,
y a subidas intermedias digamos del personal, que es el que recauda. Si suben el diésel, todos pagamos gasolina cuando echamos en el coche, con lo cual todos pagamos la subida. Y a subidas también, y a subidas de impuestos medioambientales que ejercen las comunidades autónomas. Bueno, había otro tema que queríamos comentar hoy, Jesús, es sobre, bueno, hoy hemos hablado mucho de impuestos autonómicos. El sector del juego parece ser que es uno de los que más margen de recaudación presenta, tanto a nivel autonómico como estatal, porque cabe recordar que Asturias, Baleares y Murcia cuentan con un impuesto sobre los premios del juego del bingo, pero ahora Hacienda ha decidido apretar las tuercas al sector del juego, exige más información sobre torneos y rifas que organizan los operadores del ramo, las prácticas publicitarias e incluso la existencia de sorteos ilegales. También quieren reforzar el control sobre los negocios, la identidad, los saldos que manejan los jugadores. Por poner una cifra, solo el juego online mueve ya más de 4.500 millones de euros al trimestre. Son datos correspondientes al trimestre entre julio y septiembre, el tercer trimestre del pasado ejercicio. Datos de la Dirección General de Juego. Esto es triplicar lo mismo que hace 5 años. Aquí parece, Jesús, que todavía habría mucho margen, además de la tasa Google, de la tasa Tobin, sí. Todavía se puede rascar bastante el bolsillo en materia de juegos de azar. Este sí me parece un punto, al igual que con a mí en general la subida de impuestos no estoy de acuerdo, pues ya te digo que lo suyo es rebajar gasto. Sin embargo, con este punto sí me parece interesante, pero por lo siguiente, no por el hecho de aumentar aquí, porque el juego tiene ya no solo impuestos normales, sino impuestos especiales, es decir, que paga bastante en general el juego. Pero lo que ocurre con estas casas de apuestas online es que ninguna tiene sede española. Entonces aquí sí habría que estudiar bien la tributación y dónde se genera ese beneficio para que acabe quedándose en España. Es decir, lo que no podemos es que tengamos ordenadores en Gibraltar, con base en Gibraltar, y al final nada quede en España de estas casas de apuestas. Estas sí que debería estudiarse bien el lugar de realización del hecho imponible a efectos tanto de IVA como de sociedades, para que acaben tributando en España aquellas casas de apuestas que se sitúan online, digamos, que se sitúan a través de Internet fuera de España. Y con eso sí tendrías una recaudación, por lo que has dicho. Estás hablando de 4.500 millones trimestrales solo en juego online. Pues imagina la recaudación que se podría quedar aquí en España, ¿no? Solo sobre la actividad, pues tenemos ya a un oyente. Saludamos a Antonio. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Adelante con su consulta. Una pregunta un poco atípica sobre el tema de reinversión de pluralidad por venta de inmuebles. Yo tengo un hijo que tiene un inmueble que me lo podría donar él a mí en 500.000 euros y le ha costado 300.000. Y yo le donaría uno que vale 550.000. Entonces, la pluralidad que genera donándome a mí el inmueble es trasladable y exenta por la donación que le doy yo del mío, que es más caro. Jesús. No sé si me explico. Perfecto. Sí. ¿Me explico? Se ha explicado perfectamente. Vamos a ver, aquí tiene usted que ver que son operaciones distintas. Entonces, en el momento en el que él hace una donación, incluso aunque estuviese exenta la donación, el que recibe esa donación puede que esté exento, dependiendo de la comunidad autónoma en la que hablemos. Si estamos en Madrid o en Andalucía va a estar exento y demás, pero eso es el que la recibe en el impuesto sobre sucesiones. ¿Qué ocurre? Que al que dona se le genera una ganancia patrimonial en renta cuando hablamos de inmuebles. No es lo mismo dar dinero, que ahí no habría ganancia patrimonial, que dar un inmueble. Ahí se le genera una ganancia patrimonial. De hecho, está hablando de que su hijo le da uno de 300.000 por un valor de 500.000. Si eso aparece en la escritura, va a tener su hijo, no usted, va a tener una ganancia patrimonial de 200.000 euros, y esa irá al 23%. Con lo cual tendremos unos 40 y tantos mil euros de impuesto en su hijo. Su hijo, en su declaración de la renta, estará obligado a pagar esos 40 y tantos mil euros de impuesto en la donación. Con lo cual, esa operación, siendo de inmuebles, uno que va y otro que viene, no es probable que no tenga mucho sentido hacerla. Pero ¿dónde quiero interrumpir? Pero si yo le dono el mío por 550.000, la pluralidad que genera él en la donación no queda exenta por invertirla por la donación en un inmueble más caro. No, porque estamos hablando de una donación. Entonces son operaciones. Una operación que se calcula por separado es la de su hijo a usted,
otra es la de usted a su hijo y otra es las ganancias de cada uno. ¿Y si yo se la vendo la casa? Si usted la vende, ¿La mía? la ha vendido. Si la vende, la ha vendido. Ahí tenemos impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Si no, vamos a ver, mi hijo me dona su casa, y genera una plusvalía de 200.000. Pero y luego él me compra mi casa por 550.000. Entonces, al meter toda la plusvalía, todo el importe de la donación en la compra que me hace a mí, ¿no quedaría exento para mi hijo? No, porque la está donando, no la está vendiendo. Si él la vendiese y fuese su vivienda habitual la que él está vendiendo, entonces sí podríamos aplicar la reinversión, la exención por reinversión de vivienda habitual. Eso seguro. Claro, pero no en una donación, porque la donación es otro impuesto y es un hecho imponible distinto. ¿Aclarado, Antonio? Venga, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer la última consulta rápidamente. Jesús, también desde el punto de vista de los autónomos, nos dice un médico que ha mandado sus gafas graduadas por el tiempo que pasa delante del ordenador. Entonces, su pregunta es, ¿puedo desgravar el IVA de la factura de las gafas? Y también pregunta si en la declaración de la próxima renta puedo meterlo como gasto. Bueno, es una consulta, es una pregunta. Sí. Pues yo en principio le diría que no, a priori, ¿vale? Porque el hecho de ser médico, tener gafas y demás, no tiene... Dice por el tiempo que pasa delante del ordenador. Claro, pero yo también paso mucho tiempo delante del ordenador y a lo mejor profesores que tienen que leer, en fin, exámenes o preparar, también, en fin, todo el mundo pasa mucho tiempo delante del ordenador. Bueno, yo misma, y las gafas también, claro, se usan de forma personal también, claro, en la esfera personal, no exclusivamente. Y me cuestan un buen pico, ya estaría bien que desgrabaran, ¿eh? Sí, sería... Totalmente. Sí. Hubo un tiempo en el que sí desgrababan, ¿no? Hubo un tiempo en el que sí, hace ya años. Lo que pueden bajar creo yo que es el IVA, a lo mejor ponerlo al 4% o al 10%, pero no bueno. En fin. Jesús, que un placer tenerte en este primer consultorio fiscal del año 2020. Muchísimas gracias y hasta pronto. El placer es mío. Gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate, adiós. Igualmente.